Hola, soy Mamet, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estudiar, por fin, la última parte de los delitos contra la administración pública. Si recordáis, ya hemos estudiado dos clases, hemos dedicado a los delitos contra la administración pública. Hoy vamos a finalizar esta trilogía que hemos realizado. Pero antes de comenzar, os voy a recordar, como siempre, que si tenéis cualquier duda relativa a esta clase o a cualquiera otra, la podéis mandar a través vuestras dudas a través del campus virtual, desde la sección de mensajería, o bien pues dejar los comentarios en la zona que hay en este canal habilitada para comentarios o de chat. Nosotros intentaremos contestar a la mayor brevedad posible. Vamos a comenzar pues con esta clase que, como os he dicho, finalizamos la parte relativa a los delitos contra la administración pública, explicando qué pretendemos alcanzar o cuáles son los objetivos de la misma. Vamos a tratar de estudiar y conocer el delito de malversación y cuáles son sus clases. Vamos a identificar los delitos de fraude y exacciones ilegales y ver su diferencia. Vamos a definir qué negocios o actividades están prohibidas en la administración. Y también, por último, estudiar el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Os aconsejo también, para seguir esta clase, que tengáis los apuntes delante o bien estéis utilizando el Código Penal. Si no disponéis del mismo, tenéis en el campus virtual un enlace a una página de legislación que os ayudará a consultar todos estos artículos de los que hoy vamos a hablar, porque os recuerdo que no vamos a conocer cuáles son los conceptos de los mismos, no vamos a profundizar en todo de ellos. Por lo tanto, es importante que tengáis o bien los apuntes o el Código Penal a mano, cerca. Continuamos. Vamos a hacer, como hemos hecho en las anteriores clases, un poco de recordatorio sobre en dónde vamos a encontrar estos delitos. Obviamente los encontramos en el Código Penal del 95, Ley Orgánica 1095. ¿Qué título regula estos delitos contra la administración pública? El título 19, compuesto por 10 capítulos. ¿Artículos de estos 10 capítulos? Artículos 405 a 445. Las modificaciones que ha sufrido el Código Penal en los últimos años y que han afectado, entre otras cosas, a estos delitos, pues la Ley Orgánica 15/2003 y la Ley Orgánica 5/2010. Continuamos. También en las anteriores clases lo que hemos estado estudiando ha sido los 6 capítulos anteriores del título 19. Y, importante, ya lo destacamos en las anteriores clases, el sujeto activo de todos estos delitos contra la administración pública es la autoridad o el funcionario público, que está regulado su concepto en el artículo 24 y que en la primera clase que realizamos relativa a estos delitos contra la administración pública dimos y explicamos el concepto que aparece en este artículo 24. Pues vamos a comenzar con los delitos que nos tocan hoy. Vamos a hablar, en primer lugar, hoy de la malversación. Está regulada, capítulo 7, en concreto los artículos 432 a 435. Podemos dar una definición de lo que consideramos malversación. ¿Cuál sería esa definición? Bueno, pues hay una apropiación o un gasto indebido de los fondos públicos. Es decir, el funcionario, de alguna manera, se apropia o gasta indebidamente los fondos públicos, teniendo en cuenta que estos fondos públicos los tiene a su cargo. Vamos a ver, para entender mejor la definición, cuáles son las modalidades existentes. Vamos a destacar dos tipos de malversación. En este primer caso será la malversación propia y una malversación impropia que veremos más adelante, ¿vale? Respecto a la malversación propia, hablamos de diferentes conductas o podemos destacar diferentes conductas, que son las conductas de apropiación y las conductas de distracción. ¿Qué hablamos con las conductas qué significarían las conductas de apropiación? Bueno, que significa que la autoridad o funcionario público que está a cargo de esos caudales públicos se apropia de ellos. Es decir, tenemos que destacar pues que hay un ánimo de lucro por parte de ese funcionario o de esa autoridad. ¿Qué diremos? Pues, al respecto también de estas conductas de apropiación, nos vamos a encontrar con dos modalidades.
la activa y la modalidad pasiva. Es decir, la modalidad activa es el propio funcionario público, la propia autoridad que está a cargo de esos caudales públicos, los que se apropia de los mismos, con ese ánimo de lucro. En la segunda modalidad, en la modalidad inactiva por parte del funcionario público, es que deja que otra persona, un particular, acceda y se apropia de esos caudales públicos que tiene él a su disposición. Como veis, hay una modalidad activa y una modalidad inactiva en este artículo. Diremos que la pena impuesta en el artículo 402, en el que estamos hablando de estas conductas de apropiación, ¿cuándo se agravará la pena? ¿Cuándo se agravará el hecho de apropiarse de los caudales públicos? Bueno, pues si la malversación reviste especial gravedad, atendiendo pues, al valor de las cantidades sustraídas, al daño o entorpecimiento producido al servicio público. También si las cosas de las cuales te estás apropiando están declaradas como de valor histórico o artístico, o cuando esas cantidades o esos caudales públicos estaban destinados a paliar o a aliviar alguna calamidad pública. En este caso, como vemos, la pena se agravará, pero también se puede atenuar. ¿En qué casos? Pues cuando lo sustraído, es decir, lo apropiado por el funcionario público o por ese particular al que le deja apropiarse de lo mismo, no sea superior la cantidad a 4.000 euros. En este caso, la pena disminuirá, se atenuará. Bueno, una vez estudiado lo que son las conductas de apropiación, vamos a las conductas de distracción. En este caso no hay una apropiación por parte de la autoridad funcionario público. En este caso lo que hace con esos caudales públicos es destinarlos a usos ajenos a la función pública. ¿Qué diremos? Que si se devuelve lo sustraído en 10 días, no habría... O sea, la pena sería inferior. En cambio, si no se devuelve lo sustraído en los 10 días, ya estaríamos hablando de que habría una apropiación. Por lo tanto, se castigaría con las penas del artículo 432, que son todavía, o que son más graves que las establecidas en el artículo 43 para las conductas de distracción. Por lo tanto, si no se devuelve la cantidad o esos bienes que se han distraído, pues entonces la pena sería impuesta la primera, porque ya estamos considerando que se apropia el funcionario o la autoridad pública de estos caudales o de estos bienes. Por otro lado, aparece o tenemos en cuenta un artículo 433 bis. Fue un artículo que fue introducido el año pasado por una modificación de la Ley Orgánica del Código Penal relativo justo o solo a estos delitos, porque era una ley que salía o que se publicó sobre la transparencia y lucha contra el fraude y en la seguridad social. Sobre todo lo que habla este artículo nuevo que se introdujo el año pasado es respecto a la posibilidad de que una autoridad o funcionario público lo que haga sea falsear los datos contables, perjudicando así a la entidad pública en la que trabaja. Ya no es así que se está apropiando o que está distrayendo de los mismos, sino que está falseando pues los datos contables de esa entidad pública. Si continuamos, una vez que hemos hablado de lo que es la malversación propia, ahora hablaremos de la malversación impropia que está regulada en el artículo 435. Y lo único que hace esta malversación impropia es, de alguna manera, todo lo que hemos estudiado anteriormente, trasladarlo a este nuevo escenario, en donde habla de otras personas que se puedan estar encargando de esos caudales públicos. Por ejemplo, castigaría a aquellos que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas. Como veis, ya no está hablando en sí de una autoridad o un funcionario público, sino que está extendiendo lo dicho anteriormente a otras personas. Continuamos. También se extendería a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. Y también estaríamos hablando, o también se podría extender lo anteriormente dicho para las modalidades de malversación, a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. ¿Vale? En este caso, como veis, es una extensión de lo hablado en la malversación propia, se extiende a otras personas que no son consideradas como funcionarios o como autoridades públicas. Continuamos.
Vamos a hablar, pues, de otro de los tipos delictivos. Hablamos del fraude y las exacciones ilegales. ¿Dónde los tenemos regulados? En el capítulo 8. ¿Cuáles son los artículos? Artículos del 436 al 437 del Código Penal. Encontramos, 436, perdón, y 438, o sea, 436, 37 y 38, que me he dejado uno, pero tenedlo en cuenta que también incluimos el artículo 438. Vamos a hablar en primer lugar del fraude, regulado en el artículo 436. En este caso se está castigando a la autoridad o funcionario público que interviene por razón de su cargo en diferentes modalidades de contratación pública o liquidaciones de haberes públicos. Es decir, está interviniendo por razón de su cargo en una modalidad de contratación pública o una liquidación de algún tipo de haber público existente en la administración pública. Y se concierta con interesados o bien usa cualquier artificio. ¿Con qué finalidad? Con la de defraudar a cualquier ente público. Es decir, de alguna manera está aprovechándose de su cargo para participar en esas modalidades de contratación pública o liquidaciones para realizar cualquier tipo de defraudación a la administración pública. Hay que decir, obviamente, que si existen particulares, es decir, si hay un concierto para defraudar con particulares, estos particulares también van a ser castigados. ¿Vale? En este caso hay un engaño para beneficiarse económicamente de cualquier contratación pública. Las exacciones, por contra, reguladas en los artículos 438, 437 a 438. En este caso, el funcionario, la autoridad pública, lo que está haciendo es exigir tarifas, aranceles o minutas no debidas o en cuantía superior. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de personas como, por ejemplo, puede ser un notario, que esté pidiendo una cantidad superior a una tarifa legalmente establecida, o bien esté pidiendo una cuantía o incluso cuando no tiene que pedir ninguna cuantía la esté pidiendo. Es decir, es una ilegalidad respecto a tarifas, aranceles o minutas que están establecidas legalmente. También se castigará a la autoridad o funcionario público que cometa cualquier delito de estafa o de apropiación indebida. En este caso, la pena se ve agravada. ¿Por qué se ve agravada? Porque si comete un delito de estafa o apropiación indebida, se le va a castigar con las penas establecidas para estos delitos. Y las penas establecidas para estos delitos son superiores. Por lo tanto, la pena para este delito, si cometen algún delito de estafa o apropiación indebida, se verá agravada por estos motivos. La consumación. No se exige que se obtenga un beneficio por parte de esta autoridad o funcionario público. Simplemente con la exigencia de la tarifa, del arancel o del engaño, en el caso de que habláramos de estafa o apropiación indebida, sería suficiente. Por lo tanto, para la consumación basta con la exigencia de lo anteriormente establecido. Continuamos. Vamos a pasar, pues, al capítulo 9 dedicado a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función. Vale, aquí vamos a estudiar un poco lo que son diferentes actividades prohibidas o diferentes actuaciones por parte de los funcionarios que la Administración considera ilegales. Lo encontramos en el capítulo 9. Los artículos que vamos a ver en este capítulo, artículos 439 a 444 del Código Penal. Va a haber, en todo caso, un abuso del cargo o puesto público que desempeña para obtener un beneficio económico. Vamos a hablar del primer tipo, que son esas negociaciones prohibidas. En este caso, en las negociaciones prohibidas, lo que hace es que la autoridad o funcionario público va a participar en cualquier tipo de contrato, asunto, operación o actividad, como os he puesto aquí, clase de contrato, asunto, operación o actividad, en la que va a intervenir por el cargo que desempeña. Y va a intervenir porque por el cargo que desempeña, tiene el deber de informar, de participar en ese contrato, y lo que hace de alguna manera es beneficiarse, aprovecharse de esa situación para obtener un beneficio económico. Es decir, debe informar sobre un asunto, debe participar en él profesionalmente y aprovecha esa circunstancia
para beneficiarse económicamente. Obviamente, este artículo o las penas establecidas en este artículo, esta modalidad de actividad de negociaciones prohibidas, se extiende también a peritos, árbitros, contadores partidores, tutores, curadores, albaceas, a todas estas personas que el artículo 440 indica. Es decir, si cometen este tipo delictivo, serán castigados con las mismas penas que la autoridad o funcionario público. Por un lado, pues, nos encontramos con las negociaciones prohibidas, que sería, pues eso, entrar en cualquier contrato, en cualquier negociación y aprovecharse de su cargo para obtener el beneficio económico. Nos encontraremos con las actividades prohibidas, que están reguladas en el artículo 441. En este caso, estamos hablando de que hay una actividad profesional o de asesoramiento por parte del funcionario a entidades privadas. Es decir, utiliza el ejercicio de su cargo, es decir, utiliza su función, su cargo, para obtener información y poder asesorar a otras entidades privadas. Esta actividad, obviamente, está prohibida, va en contra de la administración en sí. Por otro lado, no se incurrirá en esta actividad prohibida si el funcionario trabajase para otra entidad pública diferente. Solo será el caso si utiliza su actividad profesional en el caso de una entidad privada. En este caso sí que estaríamos hablando de una actividad prohibida. Vamos a continuar, pues, con este capítulo y con las otras modalidades delictivas que nos vamos a encontrar, que estaría el uso de secretos o de información privilegiada, regulada en el artículo 442. En este caso, la autoridad o funcionario público conoce información gracias al oficio o cargo que está desempeñando. Tiene que saber, además, que esa información de la que conoce no puede ser publicada o divulgada. ¿Y qué hace con ella? A unas sabiendas de que no puede ser divulgada o publicada, usar esa información. ¿Qué le provoca el uso de esta información? Lo que le provoca es un beneficio económico para él o para un tercero. Como veis, esta es una de las modalidades de actividades o negociaciones prohibidas que nos vamos a encontrar. Y por último, en este último capítulo, en el capítulo 9, nos encontramos con la última modalidad, que es la solicitud de favores sexuales, en donde encontramos dos artículos que regulan esto, el artículo 443 y el 444. En este caso, lo que se castiga es que pues la autoridad o funcionario público solicite favores a personas que tengan pretensiones pendientes de resolución por parte de ese funcionario. O bien ese funcionario tenga que evacuar algún informe sobre esa persona, o bien elevar consulta a un superior jerárquico sobre algún asunto de esa persona. Y para ello, lo que hace, o para beneficiar de alguna manera a esa persona, lo que le pide son esos favores sexuales. La pena se agravará si además el funcionario es, en concreto, de instituciones penitenciarias o trabaja en un centro de protección o corrección de menores, es decir, es aquel funcionario o autoridad que se aprovecha un poco de ese cargo con personas que se encuentran a su cargo dentro de una institución penitenciaria o de un centro de protección o corrección de menores. Por un lado, también esta misma pena o este mismo delito, este tipo delictivo, esta modalidad, se dará en el caso de que el funcionario o la autoridad solicite estos favores sexuales no a la propia persona que está pendiente de una resolución o de un informe de esa persona, sino cuando se lo solicita a un familiar para beneficiarse o para beneficiarle de alguna manera en esa resolución o en ese informe que tiene que evacuar sobre él. No se lo pide a él en concreto, se lo pide al familiar. En este caso, esa conducta también estaría incluida aquí y sería penada de la misma manera. Ahí es muy importante lo último que voy a decir, es que las penas que se vayan a imponer no eximen de que además se impongan las penas por los delitos contra la libertad sexual que puedan ser cometidos. Es decir, una cosa es castigar esa solicitud de favores sexuales, que obviamente solamente con la solicitud de los mismos se consumaría este tipo delictivo, sino que además, si se llegan a consumar y hay delitos, existen esos delitos contra la libertad sexual, las penas también incurriría en esas penas la autoridad o funcionario público que lo hubiera cometido. Pues vamos a acabar
con el último de los capítulos y así damos por finalizado los delitos relacionados con la administración pública. Y hablamos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Es el último capítulo, por lo tanto es el capítulo 10. Los artículos solo es uno, que es el 445, y en él lo que se intenta hacer es corromper o incluso llegar a corromper a un funcionario público extranjero o que pertenezca a organizaciones internacionales. ¿Cómo se intenta corromper? Pues mediante un ofrecimiento, mediante una promesa o mediante la concesión de cualquier beneficio indebido, pecuniario, es decir, ya sea de dinero o de cualquier otra clase, no importa. Y también se castigaría si lo que se hace es atender a los requerimientos de los funcionarios. Es decir, no solo estamos castigando que se conceda ese beneficio, sino también cuando se atiende a la petición de esos funcionarios. ¿Qué se persigue al cometer esta conducta delictiva? Pues se consigue conservar o conseguir un contrato o cualquier otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales. En este caso, en este capítulo, en este delito, también hay una agravación de la pena. ¿En qué caso se agrava la pena? Pues si el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualquiera otro de primera necesidad. Hay que destacar también que para este delito se permite la posibilidad de que una persona jurídica sea el sujeto activo. Bueno, hasta aquí hemos explicado ya por fin todos los delitos relativos a la administración pública. Os recuerdo que existen 3 clases. Esta es la última. Hemos hablado de los últimos delitos, es decir, de los capítulos 7, del capítulo 8, 9 y 10. En las anteriores clases tenéis los demás. Os recuerdo que para ver estas clases tenéis que tener a mano los apuntes, el Código Penal. Si no disponéis del Código Penal, os vuelvo a recordar, como ya os he dicho anteriormente, tenéis un enlace en el propio campus virtual. Por favor, cualquier duda que os surja al visionar estas clases, nos las hacéis llegar, bien sea a través del campus virtual o bien sea a través del propio canal. Espero que os haya servido y os espero en la siguiente clase. Un saludo.